Qué poquito que son. Cada vez somos menos. La unidad de garantías. No me acuerdo el número, creo que es la 11. Va, lo máximo que podamos. Profe, la 8 y la 10, ¿no la vamos a dar o la vamos a dar con el otro profe? No, seguro la van a dar con el otro profe. ¿Cuál es la 8 y la 10? ¿Cuáles son? La 10 es la de contrato de transporte. ¿Y Y la la 8? 8, la de contratos de cooperativa, de cooperación y colaboración. No, seguramente la van a dar, pero con el doctor Pérez. Sin perjuicio de eso, fíjense que debe haber material en el aula virtual. Bueno, vamos a arrancar porque bien, con el tema de garantías. ¿Qué son las garantías? Estamos bolilla 11, que habla de garantías en términos generales y después puntualmente cada uno de los medios para garantizar las obligaciones. Como concepto, podemos decir que las garantías son los diversos medios jurídicos utilizados por los acreedores para reforzar el crédito personal del deudor ante su posible insolvencia, ¿verdad? Se clasifican en reales y personales. Las reales, por ejemplo, la hipoteca, la prenda, el warrant, recaen sobre un bien mueble o inmueble determinado. Y las garantías reales tienen por característica que el acreedor goza del ius persequendi, que implica la potestad de perseguir la cosa de manos de terceros, y el ius preferendi, que implica el derecho de hacer vender la cosa y cobrarse con preferencia a los demás acreedores del deudor. Por otro lado tenemos las garantías personales, que son aquellas que contrae una persona que se llama garante para responder por otro, que es el deudor de la obligación garantida por el primero. El garante, también a veces llamado fiador, garantiza la deuda con todo su patrimonio sin afectación de bienes determinados. Dentro del género de las garantías personales está obviamente la fianza. Y acá me detengo un segundito para darle un caso de la vida diaria. Algunos de ustedes seguramente que a lo mejor no viven en Rosario, vienen a Rosario y alquilan un departamento. Entonces ahí finalmente la inmobiliaria les pide una garantía, lo que se denomina en la jerga una garantía propietaria, ¿verdad?
Bueno, eso es una fianza. No se garantiza la propiedad solamente con esa escritura, la escritura de ese inmueble con el cual lo único que se hace es acreditar solvencia. El deudor, mejor dicho, el fiador, es decir, el que sale de garante de la obligación del inquilino, garantiza el pago del alquiler y demás cuestiones con todo su patrimonio, no solamente con ese inmueble con el cual lo que hace es acreditar solvencia. ¿Me siguen en esto? Porque hay una falsa creencia de que solamente se afecta, aquel que sale como garante o fiador de una obligación afecta, y obviamente le piden una garantía propietaria o un recibo de sueldo, solamente afecta o su sueldo o esa garantía propietaria. Pero no es así. Garantiza la obligación con todo el patrimonio. Después será una cuestión de que el acreedor, en su caso, podrá optar por ejecutar ese bien con el cual acreditó solvencia o cualquier otro. ¿Bien? Bien. Yendo puntualmente a la fianza. ¿Cuándo hay fianza? Cuando una persona, llamada fiador, se obliga accesoriamente por otra, que es el deudor principal de la obligación, a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. Cuando la deuda afianzada sea de entregar cosa cierta o de hacer, que solamente puede ser cumplida por el deudor, o de no hacer, o sea, si la obligación es de entregar una cosa cierta o es una obligación de hacer, intuitu persona, o de no hacer, el fiador solamente está obligado a satisfacer los daños que resulten de la inejecución del contrato, o sea, del incumplimiento. Tengan presente que el contrato de fianza es un contrato que se estructura entre fiador y acreedor, no entre fiador y deudor. ¿Se entiende? El fiador se obliga accesoriamente por el deudor frente al acreedor. ¿Cuál es la extensión de las obligaciones del fiador? Siempre tiene que ser equivalente a la del deudor principal o menor. Y no puede nunca estar sujeta a estipulaciones que la hagan más onerosas aún que la del deudor principal. ¿Cuál es el objeto de la fianza? O sea, ¿qué puede ser objeto de fianza? Toda obligación actual o futura, inclusive la de otro fiador, o sea, una fianza de fianza, también llamada subfianza. Hay una fianza en el código llamada fianza general, también llamada fianza ómnibus, en la cual se establece la validez de esta fianza general que comprende obligaciones actuales o futuras, inclusive indeterminadas. Pero como en el caso de las hipotecas abiertas, que les mencioné en la clase pasada, creo, en todos los casos siempre hay que precisar un monto máximo. Un monto máximo al cual se obliga el fiador. Y hay que tener presente que esta fianza general, que es por obligaciones futuras e incluso indeterminadas, no se puede extender a nuevas obligaciones contraídas por el afianzado luego de 5 años de otorgada la misma. O sea, si pasaron 5 años de que se otorgó la fianza,
no se puede extender más allá de esos 5 años. ¿Cómo estás, María José? Como verás, somos poquitos. Bueno, un saludo para todos. Bueno, Me pasó caracterizando. quedaron pocos. No sé si será por el parcial o que hubo deserción, pero quedaron poquitos. Y el parcial y también el final, parcial, final, y ahí ya muchos Sí. se abandonan. Por eso digo, para mí es el parcial y una cuota de abandono también debe haber habido. De por ahí hay Sí, gente que no pero el rindió final también, el final también es septiembre que hace que por ahí la aprueben y chao. Y el porque parcial, hay. y Vos decís claro. que hubo gente que aprobó directamente en septiembre, que la rindió libre. Puede ser, no sé. Sí, en Bueno, general siempre pasa, no te preocupes. Siempre pasa que a partir no, ya del segundo te perdemos la imaginarás mitad. En que. los últimos días de noviembre perdemos casi todo. No, te imaginarás que no, no me preocupa para nada. Bueno, estábamos en el tema de la fianza. Básicamente, la cuestión esta de la fianza general tiende a limitar la responsabilidad del fiador a un monto máximo dentro de un plazo que no sea superior a los 5 años y además puede ser retractada surtiendo obviamente los defectos a partir de que se lo notifique al acreedor. En cuanto a la forma que debe tener la fianza, el código establece que debe convenirse por escrito. Y en este punto se diferencia del régimen anterior, en el cual, en cuanto a la fianza, era un contrato formal, pero ad probationem, es decir, que la ausencia de forma escrita impedía aprobarlo. En cuanto a la extensión de la fianza, y salvo pacto en contrario, se comprende también, la fianza comprende los accesorios de la obligación principal, los gastos que demanda el cobro, los gastos del juicio, por ejemplo, e incluidas las costas judiciales. Y acá en este punto, la norma amplía el régimen anterior, que hablaba, al hablar no solamente de intereses, como hablaba antes, sino de accesorios, entre los cuales se encuentran también las costas judiciales que antes no estaban contempladas legalmente. Después el código habla de lo que son las cartas de recomendación o patrocinio, que son, digamos, justamente cartas, digamos, voluntarias que emite una persona, que no se transforma de esta forma en garante, mediante las cuales de alguna manera recomienda o patrocina o garantiza de alguna forma la solvencia, la probidad u otro hecho relativo a quien procura un crédito o una contratación. Y hay que tener presente que no obligan al otorgante, es decir, que no se transforman en un fiador, salvo que hayan sido dadas de mala fe, o sea, sabiendas de que estaban patrocinando a un insolvente. Bien. Luego tenemos una figura que es la del compromiso de mantener una determinada situación. Me refiero a la situación patrimonial, ¿verdad? Que esto no se considera fianza, pero su incumplimiento genera una responsabilidad del obligado. Acá el Código Civil y Comercial incorpora de alguna forma elípticamente la llamada inhibición o indisposición voluntaria, que es cuando una persona se compromete a no vender o gravar un bien determinado, por ejemplo. De esta manera, de alguna forma, se evita la discusión acerca de si es un derecho real o personal. En los contratos se suele asociar esta figura con la figura penal prescrita en el artículo 173, inciso 11 del Código Penal. Porque generalmente se introduce en los contratos, uno lo ve mucho en los contratos de locación, que el fiador se obliga a no manifiestar. A ver, cuando, como decía anteriormente, acredita solvencia con una escritura de una propiedad, por ejemplo, se
obliga a no grabarlo ni venderlo durante la vigencia del contrato. Esto es lo que sería el compromiso de mantener una determinada situación. Bueno, luego tenemos que hablar del beneficio de exclusión. El beneficio de exclusión es un beneficio dado al fiador mediante el cual el acreedor solamente puede dirigirse contra el fiador luego de haber excutido o, digamos, atacado los bienes del deudor. Y únicamente si estos bienes, los bienes del deudor, no alcanzan, o si solamente alcanzan para un pago parcial, el acreedor puede demandar al fiador por el saldo. Normalmente este beneficio de exclusión es renunciado por los fiadores a petición del acreedor. De todos modos, la ley establece algunas excepciones al beneficio de exclusión, es decir, cuando el fiador no goza de este beneficio de exclusión, que son, por ejemplo, cuando el deudor se presentó en concurso preventivo, porque obviamente ya el acreedor ha quebrado, porque obviamente el acreedor acá en este caso va a tener muchos menores chances de cobrarle. Cuando, por ejemplo, el deudor principal no puede ser demandado en territorio nacional o carece de bienes en el país. Tampoco tiene beneficio de exclusión cuando la fianza es judicial, es decir, la fianza judicial es una fianza unilateral que generalmente se acredita ante el secretario del juzgado a los fines de, por ejemplo, solicitar una medida cautelar de tipo preventiva. Y obviamente, como le decía anteriormente, cuando el fiador haya renunciado al beneficio, tampoco va a haber beneficio de exclusión. En el caso de que haya coobligados, el fiador de un codeudor solidario le puede exigir la exclusión de los bienes de los demás codeudores. Es decir, cuando hay un fiador y hay varios coobligados solidariamente, el fiador de uno de esos codeudores solidarios puede, antes de pagar, exigir la exclusión de los bienes de alguno de los otros fiadores, de alguno de los otros codeudores solidarios. Digamos que el que afianza a un fiador goza del beneficio de exclusión respecto de este y del deudor principal. Esto implica básicamente que la solidaridad entre los codeudores aprovecha a los fiadores de cada uno de ellos. En otro orden de cosas, no se le puede exigir el pago al fiador antes del vencimiento del plazo otorgado al deudor principal, aun cuando el deudor principal se haya presentado en concurso preventivo o haya sido declarada su quiebra, salvo pacto en contrario. Es decir, no afecta la presentación en concurso ni la quiebra del fiador a la obligación, del deudor principal, no afecta a la fianza si el plazo otorgado al deudor principal todavía no ha vencido. Es decir, que el fiador no se le puede exigir la garantía por más de que el deudor principal se haya concursado o haya quebrado. Por el lado de las cuestiones procesales, las defensas, al ser una obligación accesoria, el fiador puede oponer todas las excepciones y defensas propias y las que correspondan al deudor principal, obviamente, aun cuando éste las haya renunciado. Obviamente que a los fines de poder hacerle oponible una sentencia al fiador, hay que citarlo previamente al juicio, de modo tal que no es oponible al fiador la sentencia relativa a la validez o exigibilidad de la deuda principal dictada en un juicio al que no ha sido oportunamente citado a intervenir. Esto que implica que cuando se demanda al deudor principal, a los efectos de poder ejecutar al fiador, obviamente tenemos que citarlo como tercero, generalmente. Otro beneficio que tienen los fiadores es el beneficio de división, que se da cuando hay más de un fiador
Y en este caso, salvo que se pacte en contrario o que se renuncie al beneficio de división, cada fiador responde por la cuota a la cual sea obligado. Y si no se pactó nada, responden obviamente por partes iguales. Dentro de lo que son las modalidades de la fianza, tenemos la fianza solidaria, que debe ser pactada expresamente, o sea, es la responsabilidad solidaria entre la del fiador y el deudor principal. Y también existe fianza solidaria, obviamente, cuando el fiador renuncia al beneficio de exclusión. En ambos casos, el acreedor siempre tiene derecho a ejecutar directamente al fiador por el total de la deuda sin excutir o atacar previamente los bienes del deudor. Entonces, ¿qué pasa cuando hay varios fiadores? Primera hipótesis, todos o alguno de los cofiadores hayan pactado la solidaridad con el acreedor respecto del deudor. En este caso, el acreedor puede ir contra dichos cofiadores solidarios por el total de la deuda. Segunda hipótesis, todos o alguno de los cofiadores renunciaron al beneficio de exclusión. En este caso, el acreedor no puede ir contra los cofiadores por el total de la deuda en tanto no hayan renunciado al beneficio de división. ¿Por qué? Porque la obligación del cofiador o de cada cofiador es simplemente mancomunada. ¿Me entienden? ¿Se entiende lo que digo? Voy muy rápido porque estoy tratando de meter todo lo que pueda en la clase de hoy de esta bolilla. Luego tenemos la famosa figura del principal pagador. Y acá no hay demasiada diferencia con el régimen anterior, en tanto en cuanto aquel que se obliga como, o en carácter de principal pagador, aunque sea con la denominación de fiador, siempre se pone en los contratos principal pagador, es considerado deudor solidario, es un codeudor solidario. Y su obligación se rige por las disposiciones aplicables a las obligaciones solidarias. Básicamente es un codeudor solidario. Esto que implica que se pone al fiador en la misma posición que el deudor principal, como codeudor solidario. Y no tienen obviamente ni beneficio de exclusión ni de división. Esto implica en la práctica que en lo que es la relación externa, que es la relación entre el fiador y acreedor, la fianza deja de ser una obligación accesoria, sino principal o autónoma. En cambio, en la relación interna, que es la relación fiador-deudor, la accesoriedad no desaparece. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos de la fianza entre el deudor y el fiador? Por un lado, la subrogación. El fiador que cumple con su prestación queda subrogado en los derechos del acreedor y puede exigir el reembolso de lo que ha pagado, con intereses desde el día del pago y los daños que haya sufrido como consecuencia de la fianza. El fiador en este caso tiene que dar aviso al deudor principal siempre del pago que ha hecho. Obviamente, como esto puede perjudicar al deudor principal, o sea, el deudor principal puede oponerle al fiador que paga sin su consentimiento todas las defensas que tenía contra el acreedor. Y si el deudor ha pagado al acreedor antes de tener conocimiento del pago hecho por el fiador, este solo puede repetir contra el acreedor. ¿Se entiende esto?
El principio general es que el fiador tiene que dar aviso al deudor principal si hace un pago, si le paga al acreedor. Y como resguardo, el deudor principal le puede oponer al fiador que paga sin su consentimiento todas las defensas que tenía contra el acreedor, porque a lo mejor la deuda estaba prescripta, ¿verdad? Y el fiador fue y pagó, perjudicándolo al acreedor. Ahora bien, si el deudor le pagó al acreedor antes de tener conocimiento del pago hecho por el fiador, porque el fiador no le avisó, el fiador, en este caso, como actuó, digamos, de manera, como pagó y no le avisó al fiador, solamente le puede repetir lo que se haya pagado de más al acreedor. Esto implica a las claras que resulta muy importante o relevante el conocimiento que tenga el deudor del pago efectuado por el fiador. Porque si no lo tiene y le paga al acreedor, se libera. Y si lo tiene y paga, el fiador puede repetir contra él lo que haya pagado. No obstante la claridad de la norma, la doctrina entiende que si el deudor tuvo conocimiento por otra vía del pago efectuado por el fiador y pagó igual, el fiador igualmente conserva acciones de repetición contra el deudor, porque lo contrario implicaría amparar un obrar de mala fe. ¿Cuáles son los derechos que tiene el fiador? El fiador tiene derecho a obtener el embargo de los bienes del deudor u otras garantías suficientes, sí, en algunos casos. Obviamente a los fines de resguardar su patrimonio, ¿no? En el caso de que sea demandado judicialmente al pago, en ese caso, cuando se demanda al fiador judicialmente para el pago de la deuda que está garantizando, tiene derecho a pedir el embargo de los bienes del deudor. También tiene derecho a hacerlo cuando la obligación se venza y el deudor no la haya cumplido. También puede hacerlo cuando transcurrieron 5 años desde el otorgamiento de la fianza, excepto que la obligación afianzada tenga un plazo más extenso. También puede pedir embargo cuando el deudor asume riesgos distintos a los usuales del giro de sus negocios o empieza a disipar sus bienes o los da en garantía de otras operaciones. Y finalmente, cuando el deudor pretenda ausentarse del país sin dejar bienes suficientes a los fines del pago de la deuda afianzada. ¿Cuándo se extingue la fianza? Hay causales especiales de extinción de la fianza que se suman a las causales de extinción propias de todos los contratos. Una es cuando, si por un hecho del acreedor no puede hacerse efectiva la subrogación del fiador en las garantías reales o privilegios que accedían al crédito al tiempo de la constitución de la fianza. En este caso, de este inciso, la fianza se extingue por una acción o una negligente omisión del acreedor que hace imposible la subrogación a sus derechos por parte del fiador. Esto tiene que ver con que es razonable que si el acreedor perjudica su propia situación respecto del deudor, provocando que el fiador no pueda subrogarse en sus derechos, éste quede liberado por la extinción de la fianza. Pero se requiere que
las garantías o privilegios hayan existido al tiempo de constituirse la fianza. Porque si la fianza fue dada con anterioridad, esta causal de extinción no se aplica y la fianza subsiste. Otra causal especial de extinción de la fianza es cuando se prorroga el plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada sin consentimiento del fiador. Esto es un clásico que aparte fue objeto de reforma del Código Civil en su momento, porque pasaba muchas veces que, sobre todo en los contratos de locación urbana, que se prorrogaba o se reconducía tácitamente el contrato, entonces el fiador quedaba enganchado. Con la reforma que se hizo del Código Civil en su momento, que no me acuerdo el artículo 2000 y algo, del Código Civil derogado, lo que se estableció era que para cada renovación del contrato, o sea, había que requerir un nuevo consentimiento del garante, del fiador. Por lo tanto, en el caso de que se prorrogue el plazo de cumplimiento de la obligación garantizada, la fianza, y no se pida el consentimiento del fiador, la fianza se extingue, porque el fiador garantiza una obligación hasta determinado monto y hasta determinada fecha. Si esa obligación se prorroga, hay que pedir el consentimiento del fiador, caso contrario se extingue. Otro caso es cuando transcurren 5 años desde el otorgamiento de la fianza general en garantía de obligaciones futuras y estas no han nacido. Esto es un caso de extinción especial que se refiere a la fianza general, que es aquella que dije al principio que tiende a garantizar obligaciones actuales o futuras de tipo indeterminado. Es decir, que si pasan 5 años y no nacen las obligaciones, se extingue la fianza. Y otro caso es cuando el acreedor no inicia acción judicial contra el deudor dentro de los 60 días de requerido por el fiador o deja peretir la instancia. Es decir, si el fiador le dice, lo intima al acreedor a que le inicie juicio al deudor a los fines, digamos, de que ataque su patrimonio preservando el propio, o bien lo demanda pero deja perimir la instancia, como hay una negligencia de parte del acreedor que podría implicar un contubernio entre el acreedor y el deudor a los fines de poder atacar el patrimonio del fiador, en ese caso la fianza se extingue. En cuanto a la novación, hay que tener presente que la fianza se extingue por la novación de la obligación principal, aunque el acreedor haga reserva de conservar su derecho contra el fiador. La novación es la transformación de una obligación en otra. Y la fianza, cuando hay novación, se extingue, salvo que la novación se produzca por el acuerdo preventivo homologado del deudor. Esto sucede cuando el deudor se presentó a un concurso preventivo, se obtuvieron las mayorías para poder homologar el acuerdo, entonces ahí todas las obligaciones verificadas en el concurso se novan, es decir, hay un efecto novatorio por imperio de la ley. En este caso la fianza no se extingue. Lo que no resuelve, saber esta norma mantiene los lineamientos del artículo 2047 del Código Civil y el artículo 55 de la Ley de Concursos. Lo que no se resuelve es la discusión acerca del quantum de la obligación del fiador. Es decir, si es el de la deuda afianzada o la del acuerdo concursal. Normalmente, la del acuerdo concursal va a tender a ser menor que la obligación afianzada. Bueno, por último, respecto del tema de la fianza, tenemos que ver cuáles son las diferencias con el aval. El aval es un instituto propio del derecho cambiario
que tiene una finalidad de garantía del pago de una letra de cambio u otra operación cambiaria. Por ejemplo, un pagaré. Es, por definición, un acto jurídico unilateral, abstracto y completo, de naturaleza cambiaria, que obliga en forma autónoma, distinta y personal a quien lo da, que es el avalista, por el pago de una obligación cartular. Eso como definición del aval. Es decir, que se aplica únicamente en el mundo de los títulos de crédito o valores negociables. Una letra de cambio, un pagaré, un cheque. Si bien tanto la fianza como el aval tienen una finalidad de garantía, la diferencia fundamental es que la obligación del avalista no es accesoria como en la fianza, sino que es autónoma. De modo tal, ¿esto qué significa? Significa que la garantía del avalista subsiste aun cuando la obligación principal sea declarada nula por cualquier causa que no sea un vicio de forma del título. Porque si bien el aval tiene carácter accesorio, esa accesoriedad es meramente formal. En cambio, en la fianza, la accesoriedad es tanto formal como sustancial. ¿Qué consecuencia trae aparejada la cuestión de la autonomía y de la accesoriedad en el caso de la fianza? La consecuencia es que el avalista no puede oponer todas las excepciones personales que el avalado hubiera podido deducir al legitimado que ejecuta la letra de cambio, porque es una consecuencia de la autonomía de las obligaciones. En cambio, el fiador, al ser su obligación accesoria de un crédito principal, y como todo lo accesorio sigue la suerte de lo principal, le puede oponer al acreedor todas las excepciones que le competan al deudor, aún contra la voluntad de éste y aún que éste las hubiera renunciado. ¿Me siguen? Estoy tirándome así como una ametralladora, pero bueno. Es muy difícil, ya lo hemos hablado con Fabián, es muy difícil completar todos los contenidos de este programa. No queda otra que apelar a la ametralladora y bueno, las preguntas que tengan, vayan haciéndolas. Bueno, con eso tenemos el tema de fianza más o menos cubierto. Ahora vamos al tema de prenda, prenda común. La prenda común está regulada a partir del artículo 2219 del Código. Estamos hablando de la prenda con desplazamiento, ¿verdad? El 2219 como concepto establece que la prenda es el derecho real, ahora pasamos obviamente a las garantías reales, ¿no? Derecho real de garantía sobre cosas muebles, no registrables o créditos instrumentados. Se constituye por contrato formalizado en instrumento público o privado autenticado por escribano y tradición al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes. Digamos que el Código Civil y Comercial contempla dos tipos de prenda. La prenda común, que es la que estamos hablando, que es la prenda con desplazamiento o la prenda posesoria, en la cual el derecho real implica no solamente la garantía en sí, sino también la desposesión por parte del bien,
por parte del deudor hacia el acreedor o hacia un tercero designado por el acreedor. Y por otro lado tenemos la llamada prenda con registro, también llamada prenda sin desplazamiento o prenda no posesoria, donde esa tradición se reemplaza por una inscripción registral. La que está regulada en el Código Civil y Comercial es la prenda común, la prenda con desplazamiento. Como les decía, exige que el constituyente de la prenda entregue la cosa al acreedor, quien ejerce la posesión de la cosa, no animus domini, o sea, no como dueño, sino animus pignus. Pignus, a ver, todo lo que tenga que ver con pignorar significa dar en prenda. Por eso es una garantía pignoraticia. Pignorar significa dar en prenda. El animus pignus reconoce la propiedad en cabeza del deudor, que es el dueño de la cosa. ¿Cuál es el inconveniente y por qué es tan gravosa la prenda común? El inconveniente que tiene es la inmovilización de los bienes prendados o pignorados, ya que el deudor, como no los tiene, no los puede usar. Y tampoco los puede usar el acreedor, salvo que el deudor lo autorice expresamente. En cambio, en la prenda con registro, que después vamos a ver, se permite la utilización y está pensada para permitir la utilización de los bienes prendados al deudor, que es el dueño en definitiva, sin perjuicio del gravamen que pesa sobre esos bienes. Es una ventaja económica. De hecho, la prenda con registro, algunos autores la denominan hipoteca mobiliaria. En vez de inmobiliaria, una hipoteca mobiliaria. Como consecuencia de todo lo que estoy diciendo, en la prenda con registro, el acreedor, al no poseer el bien, no tiene acciones posesorias, que sí existen en la prenda común, siempre y cuando la pierda, ¿no? Pierda la cosa. Entonces, ¿cuáles son los caracteres de la prenda común? Primero, que es un derecho real. Segundo, que reposa sobre una cosa mueble o un crédito instrumentado, que deben ser ajenos. Tercero, que es un derecho accesorio. Y cuarto, que es sus funciones de garantía. Hay que tener presente que ni el Código Civil derogado ni el Código Comercial derogados definían el derecho real de prenda, sino que lo que hacían era definir el contrato constitutivo. Y a diferencia del régimen anterior, en el Código Civil y Comercial el contrato de prenda es consensual y no real. ¿Esto qué implica? Que al suscribir el contrato, el propietario se obliga a entregar la cosa, o sea, a hacer la tradición, de tal forma que la prenda recién nace cuando se produce el desplazamiento. Digamos que básicamente no es otra cosa que la aplicación de la teoría del título y el modo suficientes. Sin desplazamiento hay contrato, pero no derecho real de prenda. Además, a los fines de la oponibilidad respecto a terceros, se exige que el contrato conste en un instrumento público o en un instrumento privado con fecha cierta. Para darle fecha cierta, lo más seguro es que esté protocolizado en el protocolo de un escribano o que al menos tenga la firma certificada por escribano, y en algunos casos la jurisprudencia acepta que tenga el timbrado bancario. Hay que respetar el principio de especialidad, que creo que se mencioné la clase pasada, que implica que el contrato debe mencionar el importe del crédito y debe contener la designación detallada de los objetos prendados, pero fundamentalmente el importe del crédito.
El código habla de divide luego entre prenda de cosas y prenda de créditos. En el artículo 2224 habla de la prenda de cosa ajena, estableciendo que si el acreedor recibe en prenda una cosa ajena que cree que es del constituyente y la entrega al dueño real, le puede exigir al deudor otra prenda de igual valor. Y si el deudor no lo hace, el acreedor puede pedir el cumplimiento de la obligación principal aunque tenga un plazo pendiente. Una cosa bastante obvia en general. Respecto del tema de los frutos, hay que tener presente que si el bien prendado genera frutos o intereses, si es un crédito, por ejemplo, el acreedor los tiene que percibir y los tiene que imputar al pago de la deuda. Primero a gastos e intereses y luego al capital. Obviamente siempre salvo pacto en contrario. Me refiero al orden de la imputación. Como decíamos antes, puede usar de la cosa, el acreedor no puede usar la cosa prendada sin consentimiento del deudor, salvo que el uso sea necesario para la conservación de la cosa, pero en ningún caso puede abusar de la cosa ni perjudicarla. Obviamente que el incumplimiento de esta disposición puede implicar la extinción de la garantía o pedir que la cosa se ponga en depósito a costa del acreedor y obviamente reclamar los gastos los daños y perjuicios. Por supuesto, como por aplicación del principio de la regla res perit domino, es decir, que la cosa crece y perece para su dueño, el deudor le debe al acreedor los gastos originados por la conservación de la cosa prendada, aunque ésta no subsista. Y respecto de los gastos útiles, que son aquellos que redundan en beneficio de cualquier poseedor, el acreedor no los puede reclamar sino hasta la concurrencia del mayor valor de la cosa. Es decir, que si se realizan gastos útiles que aumentan el valor de la cosa, solamente puede reclamarlos en la medida que aumentaron el valor de la cosa, no en su totalidad. Otra posibilidad o derecho que tiene el acreedor que está en posesión de la cosa es la de, siempre y cuando tenga algún motivo para temer la destrucción de la prenda, digamos, de la cosa dada en prenda o una notable pérdida de su valor, tiene la opción de vender el bien empeñado, el bien prendado. También puede ser a petición de otros acreedores prendarios, por ejemplo, de grado sucesivo, del segundo o tercer grado. Ahora bien, ¿cómo se ejecuta la prenda? Y acá es donde el código trae varias novedades. Como principio general, el acreedor puede vender extrajudicialmente, lo cual no implica que no pueda hacerlo judicialmente, pero tiene la posibilidad de hacerlo extrajudicialmente en subasta pública anunciada con 10 días de anticipación en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción, o sea, en el boletín oficial. Ahora bien, si la prenda consiste en títulos u otros bienes negociables en bolsas o mercados, la venta se puede hacer en forma habitual en tales mercados al precio de cotización. Si son, por ejemplo, acciones,
no se subastan, sino que se venden al precio de cotización en el mercado de valores donde estén listadas o coticen, utilizando la terminología anterior. Sin perjuicio de eso, y acá donde viene la novedad del código, que claramente permite el famoso pacto comisorio, las partes pueden convenir lo siguiente. Por ejemplo, que el acreedor se pueda adjudicar la cosa, pero ¿por qué monto? Por la estimación del valor que se haga de ella al tiempo del vencimiento de la deuda, según lo establezca el experto que las partes designen, o bien por el que resulte del procedimiento de elección establecido. Es decir, que se puede autorizar, se puede pactar que el deudor autorice al acreedor a adjudicarse la cosa a un precio establecido por un perito que las partes hayan designado, o por un precio que surja de un procedimiento de elección de ese experto. Es decir, que las partes pueden o bien designar al experto o bien establecer un procedimiento de elección del perito a los fines de que haga una evaluación de la cosa y por ese monto el acreedor pueda adjudicársela. En caso de que no hayan determinado ningún perito ni ningún procedimiento, pero hayan pactado la posibilidad de adjudicación de la cosa, a petición del acreedor, el juez va a designar a un perito o un experto. Y otra parte que pueden convenir las partes, otra cosa que pueden convenir las partes a los fines de la ejecución de la prenda, es que la venta se pueda realizar por un procedimiento especial que las partes hayan determinado, que puede consistir o bien en la designación de una persona para efectuarla, o la venta por el acreedor o por un tercero a precios que surjan de un determinado ámbito de negociación o según informes de valor. O sea, básicamente tienen unas amplias facultades para determinar la venta de la cosa prendada a los fines del cobro del acreedor. Y después establece la ley que si no hay ninguna estipulación en contrario, o sea, que prohíba todas estas opciones, estas opciones alternativas son optativas para el acreedor. Es decir, que puede elegir cualquiera de ellas. Y no solo eso, sino que aparte, obviamente, puede adquirir la cosa por la compra que haga en la subasta o en la venta privada o por la adjudicación. O sea, hay una enorme libertad establecida ya, legislada, que antes no existía. Antes únicamente había que hacerse por medio de una subasta, que era extrajudicial, pero era una subasta. Hay una enorme libertad para que, en caso de que así se pacte, o en caso de que el acreedor no se pacte en contrario y el acreedor así lo decida, se pueda adjudicar la cosa objeto de la prenda. Por supuesto que una vez que se efectúa la venta, el acreedor tiene que rendir cuentas. Por supuesto que si el producido de la venta excede el monto de la deuda, la diferencia le corresponde al deudor, que es el dueño de la cosa. Y obviamente la rendición de cuentas puede ser, desde luego, impugnada judicialmente, pero eso no va a afectar de ningún modo la validez de la venta. Digamos que con la reforma del código, el carácter autoliquidable o de garantía autoliquidable que tiene la prenda es uno de los rasgos, digamos, más salientes de la regulación. Profe, una preguntita. Hasta ahora siempre nos... No se escucha.
No se escucha. Perdón, o lo dejo prendido o no lo prendo. Bueno, con respecto a las diferencias que nos diste siempre, del código anterior, del de ahora, la mejora, todo eso lo tenemos que saber, pregunto. No necesariamente, son notas de color que por ahí no se puede exigir saber la legislación derogada, obviamente, pero son cuestiones, digamos, que no están de más y que muchas veces las explico con un solo objetivo, que es que se entienda más el tema. A veces cuando se hace la diferencia entre una regulación y otra, el tema se prende más. Pero bueno, no les podemos exigir que ustedes conozcan regulación derogada. Bueno, les decía, también tengan presente que la intimación al pago al deudor y al propietario no deudor es un requisito esencial para proceder a la ejecución bajo pena de nulidad. Es decir, previamente hay que intimar al pago al deudor y al propietario no deudor. ¿Bien? No se puede proceder a la ejecución sin darle la oportunidad de pagar, porque eso sería un abuso del derecho. Luego tenemos la llamada prenda de créditos. Antes estuvimos hablando de la prenda de cosas, ahora la prenda de créditos. Y habla de la ley de que son objeto de prenda los créditos instrumentados, que son aquellos que se constituyen sobre cualquier crédito instrumentado que pueda ser cedido. ¿Cuándo se constituye la prenda de créditos? Cuando se notifica la existencia del contrato al deudor del crédito prendado. ¿A qué se refiere la prenda de créditos? La prenda de créditos. Ya se me traba la lengua. Supongamos que hay un contrato en el cual una de las partes es deudor y la otra acreedora. Entonces, aquel que tiene un crédito favorable puede constituir una prenda sobre ese contrato. Entonces, ¿cuándo el contrato es oponible al deudor? Cuando se notifica la existencia del contrato al deudor. Es decir, el acreedor de ese crédito que está instrumentado le notifica la existencia del contrato al deudor. ¿Qué debe hacer el acreedor prendario? Recordemos que estamos hablando de prenda con desplazamiento, o sea que el instrumento se lo entrega el acreedor original al acreedor prendario, que a su vez es su propio deudor, el acreedor original. El acreedor prendario tiene que conservar y cobrar, incluso judicialmente, el crédito prendado. En este caso se aplican las reglas del mandato. ¿El mandato de quién? Del acreedor principal del crédito incorporado como mandante hacia el acreedor prendario, que sería el mandatario. ¿Se entiende la hipótesis de hecho de la que estamos hablando cuando hablamos de prenda de créditos? ¿Seguro? Bueno, te voy a creer, Camila. Entonces, cuando la prestación que perciba el acreedor prendario consiste en dinero, tiene que aplicar ese dinero hasta cubrir íntegramente el derecho contra el deudor y en los límites de la prenda. Ahora, si no es dineraria, el acreedor debe proceder a la venta de la cosa y acá se aplican todas
opciones que estuvimos viendo anteriormente para la ejecución de la prenda. Ahora puede pasar que la exigibilidad del crédito, que para que se haga exigible el crédito prendado, sea necesaria una opción o una declaración del constituyente, o sea, del acreedor original, que a su vez es el deudor del acreedor prendario. En este caso, el acreedor prendario puede hacer esa manifestación por su sola cuenta si su propio crédito es exigible. ¿Se entiende esto? A ver, vamos de vuelta. Acá la situación es acreedor y deudor. Y tienen un crédito. O sea, hay un contrato por el cual hay un acreedor y un deudor. Ese acreedor prenda ese crédito frente a un tercero que es el acreedor prendario. ¿Por qué? Porque le pide plata, por ejemplo, a un tercero y para garantizar el cumplimiento prenda el crédito que tiene en ese contrato. Pero supongamos que para que sea exigible el crédito del acreedor original contra el acreedor tenga que hacer alguna manifestación de voluntad o ejercer alguna opción. Obviamente que el acreedor prendario no puede estar sujeto a que el acreedor manifieste o no esa opción frente al deudor original. Entonces la ley establece que esa manifestación la puede suplir por su sola cuenta el acreedor prendario, si su propio crédito es exigible. ¿Se entiende? ¿Cuál es su propio crédito? Porque obviamente el acreedor original prendó su crédito a cambio de algo, seguramente a cambio de dinero y seguramente a plazo. Bien, si el propio crédito del acreedor prendario es exigible y él ya quiere cobrar o quiere hacer efectiva la garantía prendaria, en ese caso puede suplir la voluntad del acreedor, que a lo mejor es renuente o remiso en hacer esa manifestación de voluntad. ¿Por qué? Porque no quiere que se le haga, que le ejecute la garantía al deudor. ¿Se entiende? Porque no quiere cumplir él, en definitiva. Luego tenemos el caso de la participación en un contrato con prestaciones recíprocas. Artículo 2236. Es la hipótesis en la cual, si el crédito prendado se origina en un contrato con prestaciones recíprocas, en caso de incumplimiento del obligado prendario, el acreedor puede enajenar forzadamente la participación de aquel, o sea, del obligado prendario, en dicho contrato. O sea, le puede básicamente rematar la participación en el contrato. Ahora bien, en todo este tema de la prenda de crédito, usted se preguntará, bueno, ¿y dónde está el desplazamiento que exige la ley en el caso de la prenda común? El desplazamiento que exige la ley se produce por la notificación del contrato de prenda al deudor de la obligación y no por la entrega del instrumento.
Bueno. Eso por un lado. Ahora vamos al tema de la prenda con registro. Porque sí, aguarden un segundito que ya vengo. Bueno. Retornamos. Segundito. Bueno, el tema de la prenda con registro. La prenda con registro está legislada en un decreto ley que es el 15.348 del 28 de mayo del año 46, que luego posteriormente se sancionó la ley 12.962 del 26 de marzo del 47 que ratificó el decreto ley.
¿Cuáles son bienes que pueden ser objeto de la prenda con registro conforme a la ley? No hay muchas limitaciones. El artículo 10 de la ley 12.962 establece que puede recaer sobre cualquier clase de bienes, muebles o semovientes, los frutos o productos, aunque estén pendientes o se hallen en pie, siendo indiferente que tales bienes tengan el carácter de inmuebles por su destino. Inclusive el artículo 11, inciso D, menciona en forma expresa el Fondo de Comercio. El artículo 14, con calidad de flotante de las mercaderías y materias primas en general, pertenecientes a un establecimiento comercial o industrial. La ley establece dos tipos de prenda. La prenda fija y la prenda flotante. ¿Cuáles pueden ser bienes objeto de prenda fija? Los bienes muebles o semovientes, que es el ganado, y los frutos o productos, aunque estén pendientes o se encuentren en pie. Y también las cosas inmuebles por su destino, que son cosas muebles que están incorporadas a una finca generalmente, a un inmueble. Es decir, cuando habla de bienes muebles o semovientes, ya sabemos a qué nos referimos, y dice los frutos o productos aunque estén pendientes o se encuentren en pie. Acá se refiere generalmente a el producto de una cosecha, por ejemplo. Se puede prendar, por ejemplo, una cosecha de cereal, sea que estén pendientes de germinar la planta, o sea que ya se encuentran en pie y que falte y que lo único que reste sea su cosecha. Porque cuando una vez que está cosechada ya se transforma en un cereal que va a estar en un camión, en un silo, y ya eso directamente es una cosa mueble. ¿Bien? Digamos que cuando acá el artículo 10 de la ley habla en la prenda fija, habla de la palabra, el vocablo o la palabra bienes tiene una amplitud mayor, obviamente, que la palabra cosas, porque comprende no solamente las cosas o bienes corporales, sino también los incorporales. De modo tal que se puede afectar con prenda con registro, por ejemplo, una marca de fábrica, una patente de invención, un fondo de comercio, que es una universalidad que posee ambos tipos o ambos elementos, materiales e inmateriales. Cuando la ley habla de inmuebles por razón de su destino, se refiere a las cosas muebles que se encuentran puestas intencionalmente como accesorias de un inmueble por el propietario, pero sin estarlo físicamente. ¿Cuáles son las especificaciones esenciales que tienen que constar siempre en un contrato de prenda con registro? Bueno, está en el artículo 11, aparte del nombre, bla, 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 lo más importante es que tiene que estar la cuantía del crédito, la tasa de interés y el tiempo, lugar y manera de pagarlos. ¿Esto qué implica? Implica que siempre, o prácticamente siempre, el contrato de prenda con registro va a ser accesorio de un mutuo, o sea, de un préstamo. Y el artículo 11 es el que establece expresamente que la prenda del fondo de comercio es un tipo de prenda fija y no incluye uno de sus elementos que son las mercaderías. ¿Recuerdan que cuando vimos los elementos del fondo de comercio, uno de ellos eran las mercaderías?
Bien. Cuando se prenda un fondo de comercio, esa prenda es de tipo fija y no se incluye en las mercaderías. Ahora bien, para que tenga efecto respecto de terceros, el contrato tiene que inscribirse en alguno de los registros correspondientes a la ubicación de los bienes prendados. Usualmente, hablamos de los registros de la propiedad automotor, por lo general. El registro, técnicamente hablando, se llama registro de créditos prendarios. Y si bien los más usuales son la prenda de rodados, también encontramos, hay dos registros, por ejemplo en Rosario, donde se pueden prendar otro tipo de bienes, por ejemplo maquinarias y demás. Una vez que el contrato de prenda se presenta para su inscripción, el registro tiene que tomar razón inmediatamente. ¿Para qué? Para que los certificados de prenda, la inscripción de la prenda, sean entregados a los acreedores dentro del plazo de 48 horas de entrada del contrato para la inscripción. Esto está en el artículo 13 del decreto reglamentario de la ley. En cuanto al traslado de los bienes prendados, hay que tener presente que el dueño de los bienes prendados no los puede sacar del lugar en que estaban cuando se constituyó la garantía sin que el encargado del registro de créditos prendarios deje constancia del desplazamiento en el libro de registro y en el certificado de prenda y se lo notifique al acreedor, al endosante y a la oficina que haya expedido certificado o guías en su caso. En caso de violación de esta obligación, se faculta al acreedor a pedir el secuestro de los bienes. En el caso del traslado de automotores, como obviamente su finalidad es justamente el traslado de personas o de cosas, esta disposición se aplica únicamente cuando el traslado o el desplazamiento del bien sea definitivo. Es decir, si por ejemplo estamos hablando de un camión y directamente cambia de radicación. Entonces ese camión lo vamos a mandar, no sé, a Salta. Entonces ahí cambia de registro de créditos prendarios y toma razón el registro de Salta. En cuanto al tema de los frutos y productos agropecuarios, que están en poder obviamente del deudor, estos pueden ser, la ley autoriza que sean vendidos en la época adecuada antes de entregarlos al comprador. Y en este caso, el deudor, o sea, el enajenante, tiene que pagar una parte de la deuda que sea proporcional a la reducción de la garantía determinada para la venta. Es decir, si tiene prendada la cosecha y por cuestiones, digamos, de que es la mejor época para vender y se obtiene el mejor precio, vende a lo mejor la mitad de la cosecha, tiene que pagarle, obviamente, el monto equivalente a la mitad de la deuda, o sea, la parte proporcional, que en este caso sería la mitad de la deuda. ¿Por qué? Porque se reduce su garantía en un 50% al haber vendido la mitad de la cosecha. Obviamente que esto hay que anotarlo al margen, marginalmente en el certificado de prenda para que quede constancia. ¿Por qué digo esto? Porque el certificado de prenda se puede endosar. Ahora después ya lo vamos a ver. Como les decía anteriormente, el dueño de las cosas prendadas las puede usar conforme a su destino y obviamente está obligado a velar por su conservación en buen estado.
De todas maneras, el acreedor está siempre facultado para inspeccionarlas y el uso indebido de las cosas por parte del deudor o la negativa a que las inspeccione el acreedor le da derecho al acreedor a pedir el secuestro. Somos 5 ahora, habíamos empezado, éramos 11, no somos nada. No somos nada. Bueno, luego tenemos la prenda flotante. ¿Sobre qué recae la prenda flotante? Artículo 14 de la ley. Recae sobre mercaderías y materias primas en general, que pertenecen a un establecimiento comercial o industrial. Y hay que tener presente que esta prenda, este tipo de prenda, afecta, como es sobre cosas fungibles, mercaderías y materias primas, afecta a las cosas originariamente prendadas y las que resulten de su transformación, tanto como las que se adquieran para reemplazarlas. Por ejemplo, si ustedes tienen un establecimiento donde fabrican pastas frescas, qué sé yo, y tienen no sé, 50 bolsas de harina, de esas grandes de 100 kilos, y las prendan, le hacen una prenda flotante, porque son mercaderías, son materias primas. La prenda es flotante, ¿por qué? Porque flota y se traslada, en el caso de transformación, en el caso de la harina se va a transformar en productos elaborados, pasta, por ejemplo, o en el caso de que se la transforme y después se reponga esa mercadería por otras bolsas de harina de la misma calidad. ¿Se entiende? Por eso es un tipo de prenda que no restringe la libre disponibilidad, en tanto y en cuanto sean reemplazadas o industrializadas. Es decir, hay una autorización tácita al deudor para que las consuma. Pero no es que la garantía desaparece, se traslada. Y a diferencia de la prenda fija, en la que la inscripción del contrato se tiene que hacer en el registro del lugar donde estén los bienes prendados, en la prenda flotante la inscripción se hace en el del domicilio del deudor. La prescripción del privilegio prendario, o sea, del derecho prendario, en el caso de la prenda con registro, es que la obligación subsiste, pero no más allá de 5 años desde que la prenda se ha inscrito en el registro. A los 5 años caduca de pleno derecho, pero puede ser reinscripta. ¿Cómo circula el título? El título es el certificado de prenda. El contrato prendario inscripto, que es lo que expide, digamos, el registro de créditos prendarios, circula o es transmisible por endoso. Y ese endoso también debe ser suscrito en el registro de créditos prendarios para poder producir efectos respecto de terceros.
El tema de los pagarés prendarios no se los voy a hacer porque es para complicar la vida. La ejecución judicial, el carácter de juicio, las defensas oponibles, bueno. Este, si bien es un tema que a ustedes los atañe específicamente, lo tenemos que dar. ¿Quiénes son los solidarios, los obligados solidariamente al pago del certificado? Obviamente el deudor prendario y los endosantes del certificado, es decir, porque el acreedor prendario lo puede endosar y hacerlo circular. El que tiene el certificado de prenda tiene una acción ejecutiva. Ya creo que la clase pasada le expliqué las características del juicio ejecutivo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Tiene una acción ejecutiva para cobrar el crédito, los intereses, gastos y costas. O sea, básicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el acreedor prendario? Tiene que presentarse ante el juez con una demanda ejecutiva. Obviamente tiene que acompañar el certificado de prenda, que es el título ejecutivo en el que se funda la acción. No se requiere que el certificado de prenda haya sido protestado o que se reconozca la firma. ¿Y el juez qué va a hacer? Va a examinar el título, como en todos los casos en los cuales se le presenta un título ejecutivo, y va a librar mandamiento de ejecución y embargo. Este embargo se tiene que notificar, en primer lugar, al encargado del registro. Y normalmente va a ordenar el secuestro del bien, porque como el bien está en manos del deudor, a los fines de poder hacer efectiva la medida de embargo y su posterior ejecución, hay que proceder al secuestro del bien. Entonces, en ese primer decreto, el juez va a tenerlo por presentado, va a ordenar el embargo y el secuestro del bien, y conjuntamente con eso va a citar de remate al deudor y le va a notificar que tiene que oponer, tiene un plazo de 3 días perentorios para oponer excepciones, bajo apercibimiento de ordenar la venta en remate. De modo tal que, una vez que es notificado, el deudor tiene 3 días, más uno de gracia, para oponer las excepciones que hagan a su derecho, a los fines de intentar, de alguna forma, el rechazo de la demanda. Si opone excepciones, se le corre un traslado al acreedor. Acto seguido se abre la causa prueba, las partes ofrecen prueba. Generalmente se puede dictar una audiencia de vista de causa, donde se alega sobre el mérito de la prueba. Luego se llaman autos para sentencia y luego se dicta sentencia que es apelable en relación y al solo efecto devolutivo. ¿Qué significa efecto devolutivo? Significa que la sentencia se cumple, que si, por más de que sea apelada, la sentencia se va a cumplir sin perjuicio de que el trámite continúe en la Cámara. En el caso de que la Cámara revoque o anule la sentencia y el bien ya haya sido rematado, habrá que pagar los daños y perjuicios. ¿Se entiende? O sea, es una acción bastante violenta la de la ejecución prendaria. Y aparte, tiene privilegio en el concurso y en la quiebra. ¿Cuáles son las excepciones que pueden resultar admisibles en el juicio? La incompetencia, la falta de personería en el demandante, en el demandado o en su representante, la renuncia del crédito o del privilegio prendario por parte del acreedor, el pago, la caducidad de la inscripción si pasaron más de 5 años,
la nulidad del contrato de prenda y nada más. En realidad sí, hay una más, que es la de inhabilidad de título, que atañe a todas las ejecuciones. ¿Cómo se vende la cosa prendada? Se anuncia una vez que hay sentencia de remate firme. La subasta de los bienes se anuncia con 10 días de anticipación, también mediante edicto que se publica 3 veces. Si el contrato prevé la facultad del acreedor de designar martillero, designa martillero que realiza la subasta. Y acá, a diferencia de la prenda común, se establece que es nula toda convención que le permita al acreedor apropiarse de la cosa prendada fuera del remate judicial o que importe la renuncia del deudor a los trámites de la ejecución en caso de falta de pago. ¿Recuerdan que en la prenda común se puede pactar que el acreedor se apropie del bien, estimándolo con que un experto estime el monto o que establezca un procedimiento para apropiarse del bien? Bueno, acá esto está prohibido completamente. Artículo 36 de la ley. A su vez, como yo le decía recién, el acreedor prendario tiene un privilegio especial en caso de concurso o quiebra del deudor. El privilegio especial, ¿qué implica? Implica la posibilidad de cobrarse sobre el producido del bien prendado con anterioridad a todos los demás acreedores, salvo lo que tiene que ver con los gastos de conservación y justicia del artículo 240 de la ley de concursos. Y además de eso, el artículo 209 le permite la posibilidad de lo que se denomina el concurso especial. Es decir, que previa vista al síndico, se remata la prenda, la cosa objeto de prenda, dentro del concurso como un incidente. Entonces, primero se pagan los honorarios de los abogados del síndico y después cobra el acreedor prendario. Y por último, existe un régimen especial a favor de determinados acreedores, que está en el artículo 39 de la ley, que establece que cuando el acreedor es el Estado o sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina o una institución bancaria o financiera de carácter internacional, tienen un privilegio, que es el siguiente: directamente presentan el certificado ante el juez libra la orden de secuestro para desapoderar al deudor del bien y no sigue el trámite en sede judicial, sino que ese banco o el Estado puede directamente hacer una subasta extrajudicial. Publica edictos y los subasta de manera extrajudicial. Es decir, como si fuera una prenda común. Obviamente que la parte judicial tiene que ver con la orden de secuestro, porque no podemos ir mano militari a sacarle no sé, si es un camión, por ejemplo, no se le puede ir a sacar mano militari al deudor. Necesitamos una orden judicial. Pero ¿qué pasa? Este artículo es tildado de inconstitucional. ¿Por qué? Porque establece que una vez que se dicta la orden de secuestro, el deudor no tiene derecho, no puede presentar recurso alguno, dice la ley. Lo cual se da de patadas con el derecho de defensa en juicio. Técnicamente siempre tenemos algún recurso para presentar ante una decisión de primera instancia. Entonces, por eso se dice que es inconstitucional. Lo que la ley dice es que se le entregan los bienes al acreedor sin que el deudor pueda promover recurso alguno. Y después el acreedor procederá a venta de los objetos prendados, bueno, como en el caso de la prenda común.
Bueno, y ahora vamos a ver por último, nos van a quedar colgados dos microtemitas que son cesión de derechos en garantía y garantía de primera demanda, porque no vamos a llegar, que es, vamos a ver ahora rápidamente warrants. ¿Qué es el warrant? También estamos dentro del ámbito de los derechos reales de garantía sobre bienes muebles. El warrant es un título de crédito cambiario que otorga a su portador legitimado un derecho de prenda sobre los efectos depositados en una casa de depósito o una empresa de warrant. Se transmite, si bien es un título nominativo, se transmite mediante endoso. Y el primer endoso hay que registrarlo, tiene que ser completo y debe ser registrado tanto en el warrant como en el certificado de depósito, como en los registros de la empresa emisoria, o sea, de la empresa de warrant. Hay dos leyes que rigen el warrant, que son la 928 del año 1880, creo, y después la ley 9643, que es la que más utilizamos porque son básicamente iguales, con la diferencia que la ley 9643 adopta un criterio más elástico porque permite la instalación de depósitos en zonas donde no había aduana. La ley 928 solamente habla del warrant aduanero. O sea, pasado en limpio, el warrant permite constituir un derecho prendario sobre mercadería o productos que permanecen en un depósito fiscal o particular. Es decir, tenemos un excedente en la cosecha o en otro tipo de producto, lo depositamos en una empresa de warrant. La empresa de warrant nos emite un certificado bicartular que por un lado se llama warrant y por otro lado se llama certificado de depósito. El certificado de depósito representa la propiedad de las mercaderías y el warrant representa un derecho prendario sobre las mercaderías. ¿Se entiende? Ambos pueden ser transmisibles por endoso. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es una finalidad de crédito, práctica. Tenemos mercaderías depositadas en una empresa de depósito, en una empresa de warrant, o en una warrantera, como se llama. La empresa de warrant nos emite un certificado de depósito y un warrant. Supongamos que nosotros queremos solamente negociar el warrant. Nos quedamos con el certificado de depósito y con ese warrant, ¿qué podemos hacer? Podemos obtener crédito. ¿Y por qué? Porque ese warrant representa un derecho prendario sobre las mercaderías que están depositadas en la casa de depósito. Entonces, si yo quiero obtener crédito con ese warrant, ¿qué hago? Lo negocio. ¿Y cómo lo negocio? Lo endoso. Le pido plata, por ejemplo, al banco y se lo endoso al banco. Ese primer endoso es completo. ¿Esto qué significa? Que tiene que tener monto, ¿por qué? Nombre del deudor, del acreedor prendario, y aparte tiene que ser anotado en la oficina de warrant, tiene que ser anotado al dorso del certificado de depósito. ¿Por qué? Porque el certificado de depósito, al ser el título representativo de las mercaderías, y habiendo un warrant negociado significa que hay un gravamen que pesa sobre esa mercadería, tenemos que saber cuál es el monto de ese gravamen. Y el monto del gravamen va a estar dado por el precio que se le ponga, perdón, por el monto por el cual se haya conseguido ese crédito. A ver, si yo pido prestado, no sé, $10.000 al banco, vamos a ponerlo en peso,
pido prestado 5 millones de pesos, en el warrant vamos a poner 5 millones de pesos más los intereses. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos para que eso no quede volando por ahí y el certificado de depósito aparezca como que está limpia la mercadería, porque, a ver, al endosarlo estamos constituyendo un gravamen sobre la mercadería, la estamos prendando a la mercadería que está depositada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un endoso completo, al dorso del warrant poner todas las condiciones y también hacerlo al dorso del certificado de depósito. Porque si yo quiero también, suponete, endosar y entregar el certificado de depósito que representa la propiedad de las mercaderías, aquel que la compra tiene que saber que hay un gravamen que pesa sobre esa mercadería. ¿Y por qué monto es ese gravamen? Entonces, por eso el primer endoso es completo y aparte tiene que estar en el warrant, en el certificado de depósito y registrado en la empresa de warrant. ¿Bien? ¿Por qué? Para poder retirar las mercaderías necesitamos ambos certificados. El certificado de depósito y el warrant, que si fue negociado tiene que estar cancelado. O sea, pagada la deuda. Ahora, si hay posteriores endosos, no tienen que ser anotados. Es más, pueden ser hasta en blanco. Lo que marca el gravamen es el primer endoso. Por eso digo que generalmente las transmisiones del warrant reconocen como negocio causal un contrato de mutuo, en el cual el deudor es el endosante y el prestamista es el endosatario. El endosatario, que es el prestamista, y el que queda garantizado en su crédito con el derecho real de prenda que le otorga el warrant. Obviamente que como en cualquier título de crédito, todos los endosatarios quedan prendidos en la cadena ininterrumpida de endosos y por lo tanto son garantes de crédito. Entonces, para poder retirar, como ya les dije, tiene que tener ambos certificados y en el caso de que estuviera el warrant negociado, o sea, endosado, tiene que estar la constancia de la cancelación para que la empresa de warrant me entregue las mercaderías. Ahora bien, si yo soy el portador legitimado del certificado de depósito y antes del vencimiento de la deuda, del préstamo contraído al negociar el warrant, quiero pagar el importe y no puedo ubicar al tenedor, porque a lo mejor pasó de mano en mano el warrant, tengo la posibilidad de hacer un juicio de consignación, consignar el monto con los intereses y de esa manera el juez le va a ordenar a la empresa de warrant que me entregue el dinero, que me entregue los efectos. Pero tengo que depositar todo el monto, los capitales, los intereses compensatorios pactados, etc. ¿Cómo se ejecuta el warrant ante el incumplimiento de la deuda? Artículo 17 de la Ley 9643. El acreedor del warrant, o sea, el acreedor que tiene el warrant, tiene que pedir, dentro de los 10 días de la fecha del vencimiento, la venta en público remate de la mercadería afectada. ¿El pedido ante quién se hace? Ante el administrador del depósito, o sea, ante la empresa de warrant. Quien lo que hace es comprueba la autenticidad del warrant. A ver, es extrajudicial esto, ¿no? Comprueba que el warrant sea auténtico
para lo cual lo compara con los registros que tiene en sus libros, y ordena el remate por intermedio de los mercados de cereal o las bolsas de comercio, y si no los hubiere, por martilleros especiales. Esta decisión hay que comunicársela al deudor y a todos los endosantes, siempre y cuando los domicilios consten en el registro, y por carta certificada con aviso de retorno. ¿El remate dónde se hace? Bueno, donde está ubicada la presa de Warren, y se anuncia durante 10 días por lo menos en 2 periódicos del lugar o de la plaza comercial más próxima. ¿Qué se especifica? Bueno, lo de siempre. Los productos que se van a vender, la fecha de constitución y la primera negociación del Warren y el nombre del dueño original. Y hay que tener presente que la venta, por eso es tan fuerte esta garantía, no se suspende por quiebra, incapacidad o muerte del deudor, ni otra causa que no sea orden judicial escrita, previa consignación del importe de la deuda, intereses y gastos. Si luego de la venta queda un saldo a pagar todavía, porque con la venta de los bienes no se llegó a cumplir con la deuda, el acreedor del Warren tiene una acción ejecutiva por el saldo impago contra todos los endosantes del Warren. Y en cuanto a la caducidad, el Warren caduca a los 6 meses desde su fecha de emisión. Bueno, quedan pendientes esos 2 temitas de la bolilla, cesión de créditos en garantía y garantía primera demanda, que están los 2, creo, en el código. Eso por ahí véanlo por su lado. Si no, fíjense material en la aula virtual, porque no llegamos a darlo. Fíjense que con la maratón que hicimos hoy, no llegamos y ya tengo la garganta seca. Así que, bueno, quedamos en esto y seguimos la clase que viene con el tema que me toque dar. Así que, bueno, las dejo.